una actividad de escucha que yo voy a guiar y me van a acompañar estos músicos que hacen parte de la Orquesta Juvenil La Pascasia. Me presento, yo soy Alejandro Bernal, yo hago parte y soy socio fundador de esta corporación, de este espacio, soy músico, tengo un estudio de producción musical acá mismo en este edificio y pues yo quiero como introducir un poco cuál es el objetivo de este ejercicio de escucha. Es como entender las dinámicas que ocurren en esta pequeña organización que es una banda musical y cómo los valores que encarnan ellos en este momento y cada uno de los roles que cumplen pues tiene mucho que ver a la hora del resultado de lo que todos escuchamos y de lo que finalmente llamamos música. Hoy tenemos, como les contaba, un cuarteto conformado por Martín en la guitarra, Simón en el saxofón, Juan José en el bajo y Santiago en la batería. Ellos hacen parte de la Orquesta Juvenil La Pascasia, que es un proyecto formativo que nace acá en La Pascasia, donde hicimos una orquesta como si fueran las inferiores de un equipo de fútbol, ¿cierto? Como el semillero de práctica académico donde ellos se están formando pues para luego empezar a formar parte de la orquesta de mayores, que es una orquesta que pues está configurada por músicos profesionales que están grabando un disco en este momento, tocan acá una vez al mes. Y pues bueno, este semillero pues también nos sirve para este tipo de actividades donde ellos puedan como poder trabajar lo que hacen en la música en el día a día, ¿cierto? Y poder generar estos ensambles para actividades como estas o otras más. Vamos a empezar este ejercicio de escucha citando a un autor, compositor norteamericano que se llama Aaron Copland. Él tiene un librito muy sencillo que se llama Cómo escuchar la música. Cómo escuchar la música, él divide las formas en que escuchamos la música en tres planos distintos. El primer plano es el plano sensorial o el plano sensual, que es como cuando escuchamos música de una manera muy despreocupada, simplemente que está acompañando como este espacio inmobiliario. Por ejemplo, cuando ahorita estaba sonando la música durante el almuerzo, estaba una música acompañándonos, pero no nos adentrábamos mucho en su significado y en lo que esto significa. Luego de eso, él plantea el plano expresivo. El plano expresivo ya como que sí nos hace otras preguntas, que es pensar precisamente en un asunto más estético, y es esas preguntas que el creador se hace cuando está haciendo una obra, y es tratar de uno como espectador o como oyente poner eso en palabras y decir, bueno, esto que estamos escuchando me genera estas sensaciones, me reta a estas posibilidades de la escucha, conecto esto emocionalmente con un recuerdo o todas las posibilidades que hay cuando escuchamos música. Y finalmente, él plantea la idea de una escucha puramente musical, que digamos ya es algo más técnico y donde hoy vamos a centrarnos un poco, y es aprender a escuchar música pensando en la función y en el rol de cada uno de estos sonidos que están acá mezclándose para que nazca la música. Esa escucha musical pues tiene que estar fundamentada en lo que llamamos los elementos de la música. Cuando pensamos en la música, a mí me gusta como pensar en la definición de las cosas y en por qué está compuesta la música. Todos escuchamos música casi que todos los días. La música a veces se convierte en un ruido y ni siquiera sabemos que está sonando. Y yo quisiera que construyéramos eso. Cuando les pregunto o se imaginan cuáles son los elementos de la música, ¿qué piensan ustedes? Son 4, es muy breve. Tenemos ahí como emoción. Eso es muy interesante, pero eso está en lo expresivo, ¿cierto? Es como lo que emociona y lo que entendemos de esas cosas.
Pensemos como en lo más práctico, en las cosas que el ritmo, ¿sí o qué? El ritmo es lo más primitivo, sin ritmo no hay música. Lo primero que se conoce como música en la humanidad son las comunidades tocando unos tambores o golpeando unos palitos, y eso haciéndolo como repetitivamente genera unos ritmos que son cercanos al ritmo del corazón, o al ritmo de caminar, o al ritmo de correr, ¿cierto? Entonces el ritmo es el primero, el fundamental. Después de eso, armonía, súper importante. La armonía existe cuando aparece el problema de que yo no estoy cantando solo, sino que estoy cantando con otros, y somos varios cantando. Entonces hay varias voces superponiéndose, y esas voces se tienen que poner de acuerdo. Cuando se ponen de acuerdo, cada una hace un sonido. Eso es lo que en la música llamamos un acorde, ¿cierto? Y cuando tenemos varios acordes organizados, eso configura una armonía. Ahorita vamos a escuchar este ensamble y ustedes me dirán quién hace la armonía. Otro. La melodía. La melodía es como el delantero, ¿cierto? Es como el que está al frente, es lo que más recordamos, es el que mete el gol, ¿cierto? Porque cuando escuchamos una canción y decimos, ay, qué canción tan bonita, y yo te pregunto, ¿cómo es? Lo que me hacen es cantarme la melodía, no me cantan la línea del bajo ni de la guitarra, que además que con la voz no podemos hacer armonía, porque yo solo puedo hacer una nota, necesitaría varios. En la melodía es esa como huella, ¿cierto? Es como coger un sonido y sacarlo a pasear por diferentes alturas, por diferentes frecuencias, y ahí nacen las melodías. Y falta uno, que es el timbre, claro, que de pronto es más abstracto, porque el timbre finalmente es como la decisión que tomamos de con qué instrumentos vamos a hacer la música. En este caso, cada uno de estos instrumentos puede hacer la misma nota, pero con un timbre diferente, con un color diferente. Entonces, para el día de hoy, la paleta sonora que escogimos es esta. Pues, teniendo en cuenta esos 4 elementos y la organización de todos esos sonidos que van a hacer, aparece algo que los enmarca a todos, que es la forma. Y la forma son esas decisiones que tomó el compositor de organizar los sonidos en el tiempo. Eso empieza acá en un lugar, imagínense, como una cajita de silencio, y esa cajita de silencio hay que rellenarla con sonidos, y esos sonidos tienen que tener un orden. Y cuando ordenamos esos sonidos, aparece la forma. Digamos que las formas más sencillas y más fáciles de reconocer son las formas que tienen 2 partes y que se repiten. Entonces, los 2 fundamentos de la forma es ese, la repetición y el contraste. Normalmente en una canción sabemos cuáles son las partes de una canción, porque se repiten o porque son diferentes entre sí. Entonces están los versos y después aparece el coro. Después vienen y contamos otra cosa y después aparece otra vez el coro, se repite. Entonces ahí tenemos una estructura binaria muy sencilla que es de 2 partes, verso y coro, y cada una se repite una vez. Entonces pensemos en eso. Vamos a escuchar una canción que han preparado, que es Blue Bossa. Este es un estándar de jazz, y pensemos en todos esos elementos, y ahorita desciframos quién está haciendo qué y cómo funcionan todas esas cosas en esta interacción. Adelante.
Creo que quedó muy claro o se hizo muy evidente los roles y la función de cada uno de los instrumentos y, pues, de sus intérpretes en esta canción. Por ejemplo, todos tienen que tener el ritmo en la cabeza, ¿cierto? Hay un pulso pam, pam, parara, que no cesa, que es lo que llamamos el pulso en la música. Pero ese beat, ese pulso es responsabilidad de uno de ellos, es muy evidente, ¿cierto? De la batería. ¿Por qué? Además de la batería, pues además de que es percusión y no puede hacer armonía ni puede hacer melodías, tiene mucho volumen, o sea, podría tener mucha dinámica. Entonces es el instrumento que más escuchamos. Si él quisiera, si él puede tocar más duro, ninguno de ellos se escucha, ¿cierto? Entonces tiene que tener esa conciencia de dónde estoy, y cuando entra la guitarra a hacer el solo, que suena más pasito que el saxofón, el baterista baja el volumen para que se escuche, ¿cierto? Entonces el ritmo está ahí y luego aparece como un instrumento como de transición entre lo rítmico y lo armónico, que es ¿quién? El bajo. El bajo. El bajo funciona como los cimientos de una construcción, ¿cierto? El bajo, además de que son las frecuencias más graves, y pues como gráficamente también nos lo imaginamos abajo, son unas frecuencias que tienen un poder muy, muy impresionante, es como el soporte de todo, y ese soporte le da como seguridad a la batería de estar en ese tempo constante, pero también le ayuda a la guitarra para hacer su armonía y poder tener libertad sobre, no sé, los cambios que estaba haciendo el mismo acorde, pero estaba haciendo sí, ok, como saltando en los mismos sonidos que el bajo le proponía, y eso le da una libertad a él de poder expresar sobre esa armonía. Entonces tenemos que la guitarra hace la armonía, y finalmente pues tenemos al delantero, que es el que hace los goles, que es con la ayuda de todos ellos. El saxofón tiene la melodía, ya la sabemos, ya la reconocemos, y vaya, y ese es el que más vamos a recordar, ¿cierto? O al cantante que está al frente. Pero si él no estuviera acompañado por el soporte del bajo, de la batería, y no esté también con una escucha atenta a todo lo que está pasando, no va a funcionar muy bien el ensamble. Entonces es como unos roles, como un liderazgo participativo de alguna forma, ¿cierto? Cada uno lidera de alguna forma. En este caso, no sé si ustedes notaron, si dentro de todos los roles hay uno como de dirección, hay algún director. ¿Quién? La guitarra, la batería. Hubo como dos situaciones de liderazgo que yo noté entre la guitarra y la batería. Yo no estuve en el ensayo que ellos hicieron, no tengo ni idea, entonces no sé quién era el que en los ensayos estaba planeando eso, pero escuchándolos, yo sí me di cuenta que para iniciar el baterista planteó el tempo, que es súper importante, porque una vez ese tiempo arranca tum, tu, tum, tu, ta. Sí, ok, y se quedó ahí estando. Pero para terminar y para hacer los cambios de las secciones, la guitarra era el que estaba sin hablar, solamente con la mirada, diciendo qué había que hacer. ¿Lo notaron o no? Como sigue el solo de saxo, lo miraba a todos y todos sabían que seguía el solo de saxo, sigue el solo mío y ya vamos a terminar. Sin necesidad de hablar, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. En un grupo como estos, digamos que esa labor es como más sencilla, pensándolo en una orquesta de 80 personas, tiene que haber una persona solamente responsable de eso, que es el director de orquesta, que en los ensayos plantea todos esos cambios y esas dinámicas para que pueda haber una interpretación propia de la música. Vamos con otro ejemplo de otra canción donde quiero que pensemos como en las posibilidades de cambio durante una interpretación. Digamos que estas canciones que están interpretando, ahora vamos a escuchar una que se llama Autumn Leaves, es lo que llamamos en el estudio de la música popular y el jazz los estándares.
Son canciones populares que se volvieron como un estándar en el estudio de la música y que todos los que hemos estudiado música y queremos improvisar y queremos aprender a tocar, nos las tenemos que aprender de memoria. O sea, es como el vademécum o la idea de que este es como el repertorio clave para usted ser un músico de jazz. Entonces esas canciones las tenemos ahí en el inconsciente, pero también hay que estudiarlas, y esos estándares se pueden interpretar de 1000 formas, ¿cierto? Yo no sé, no hay necesidad de estudiar una versión específica, sino que ya está escrita la melodía y la armonía, y sobre eso ellos van a tocar Autumn Leaves. Entonces quiero, chicos, que sea como muy evidente esa participación y ese liderazgo donde hay cambios de dinámicas, incluso puede haber cambios de tempo, y cómo todos pues como responden a esas variaciones durante la interpretación. Adelante. Creo que queda claro este asunto de la escucha atenta. Si bien la canción ya la conocemos,
está estudiada, cada uno se la sabe qué hacer perfectamente con el instrumento. Hay una sección en el medio de la interpretación que es improvisada. Entonces se toca la melodía, esto es hablando un poco de la forma en la que está organizada esta obra, se toca la melodía y después de que se toca la melodía vienen lo que llamamos los solos, y es sobre la misma estructura rítmica y armónica. Los instrumentos que pueden hacer melodía, en este caso el saxofón y la guitarra, hacen una melodía improvisada, están improvisando, están utilizando el lenguaje que ya conocen y contándonos una nueva versión de su canción, ¿cierto? O sea, eso que acabamos de escuchar es único e irrepetible, no lo grabamos ni siquiera. Entonces el solo que acaba de hacer el saxofonista no lo van a volver a escuchar nunca en su vida. Esa combinación de notas exacta no la van a volver a escuchar nunca. Eso es maravilloso porque es el reto de que estamos acompañando algo que va a ser único en la experiencia y de que tenemos que estar jugando y escuchando para proponer de que ese solo pues salga bien y suene como coherente. No sé si se dan cuenta que el solo es como si fuera una conversación, solo se da por frases, sobre todo en el instrumento de viento. Tiene que respirar y después de que respira dice unas cosas hasta que se le acaba el aire. Vuelve a respirar y responde a esa pregunta que hizo. Entonces es como una conversación interna que él está haciendo. Y esa conversación que él está teniendo, todos los demás la están procesando y entendiendo de alguna forma y apoyándolo. Entonces, así la batería esté haciendo todo el tiempo, a veces le hace como apoyándolo, ¿cierto? Como hágale, que acá estoy pendiente de lo que usted está diciendo y puede estar llevándolo o trayéndolo, y los demás también participan en ese juego. Es como esa escucha atenta, esa participación y también como capacidad de cambiar las reglas durante la interpretación, ¿cierto? Con esa versatilidad que puede proponer el intérprete, también nos enseña algo en este tipo de organización que tenemos acá. Al final, por ejemplo, ¿qué pasó? ¡Rum! El tiempo se detuvo y el saxofón se le olvidó que había un metrónomo, tum, 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 y empezó a hacer algo totalmente libre, sin el apoyo de nadie. Escuchemos a ver qué va a decir el saxofón, pero todos sabíamos que faltaba algo para terminar la canción. Estábamos con la tensión, estábamos lo que se llama una cadencia, esperando a que él termine de decir lo que iba a decir, y se acaba, ¿cierto? Da el acorde final donde todos sentimos que acabaron, se dijo todo lo que se tenía que decir. Vamos con una canción más. Y esta canción yo creo que habla algo interesante sobre la temática de todo el encuentro, y es como la originalidad, autenticidad, la unicidad también. Cuando planteamos el repertorio que íbamos a tocar, hablamos de tocar estándares, pero ellos propusieron tocar una canción colombiana. Entonces la idea es tocar una cumbia, se llama El Pescador, pero claro, esa cumbia también fue pensada, el compositor que hizo esa cumbia se le imaginó, me imagino que con una guitarrita de palo y cantando una melodía al lado del río, y no tenía más herramientas que esa, pero ahí nace la canción. Y ellos ¿qué deben hacer? Reinterpretarla en un formato totalmente nuevo, pero como los elementos de la música son los mismos, esa canción puede ser tocada por un cuarteto de cuerdas, por una orquesta sinfónica o por este cuarteto más orientado como hacia el jazz. Entonces acá sí que vamos a ver algo muy auténtico, porque es como esa idea de cómo interpretar una canción que todos nos sabemos, todos conocemos, que nos representa también culturalmente de alguna forma y que va a dejar en ellos como su manifiesto de identidad, algo así como, pues sí, podemos seguir tocando toda la vida los estándares de jazz, pero qué tal si hacemos una versión del Pescador propia y de ahí nace algo nuevo. Y esto no es tan descabellado si uno piensa en la música colombiana más
más importante, pues que más trascendencia ha tenido como a nivel mundial, es la que se atreve a tocar las cosas propias con una mirada del mundo pues también global, ¿cierto? Entonces, escuchemos y a ver qué versión del pescador nos traen hoy y esto cómo va a funcionar.
vamos a hacer un ejercicio final. Acá yo voy a participar un poquito más porque tiene que ver con una creación improvisada. También es uno de los ramas de la música que más me gusta, y es como experimentar y crear algo a partir de la nada, donde de pronto hay unas reglas que vamos a ir implantando, pero esas reglas se pueden, como a través de la escucha, empezar a expandir un poquito. Y pues si queremos que suene de una manera coherente a como entendemos la música, según lo que queremos expresar, pues también tenemos que respetar el lugar del otro, ¿cierto? O sea, si la batería impone un ritmo, podemos empezar un ritmo, un bluesito ahí. Nada de eso estaba preparado. Entonces, nosotros, instrumentos melódicos, vamos a hacer unos riffs por ahora con solo 5 notas, con una pentatónica, no sé, de la si bemol, una pentatónica en si bemol, o sea, 5 notas, cada uno va a usar 5 notas